Bueno, entonces vamos a empezar las mangas y para empezarlas necesitamos hacer un resorte. Entonces vamos a hacer un nudo corredizo y para la talla M vamos a hacer 31 cadenetas. Por favor recuerden mirar los patrones porque sí depende mucho de la talla que estén haciendo. Entonces para esta talla M vamos a hacer 31 cadenetas. Yo me voy a quedar acá haciendo las cadenetas y cuando llegue a mi cadeneta número 31 nos volvemos a ver. Bueno, y aquí ya tengo mis 31 cadenetas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Entonces 1, 2, hacemos nuestro punto bajo. Muy bien, y una vez tenemos nuestro punto bajo, vamos a hacer puntos bajos en toda la vuelta hasta el final. Esto quiere decir que al final de la vuelta vamos a tener 30 puntos bajos. Bueno, y aquí vamos a hacer el último punto bajo, el punto bajo número 30. Y tenemos acá los 30 puntos bajos. Vamos a hacer una cadeneta al aire, le damos vuelta a la labor y ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos, pero los vamos a tejer en la hebra trasera, o sea, solo vamos a coger la hebra trasera de esa B. Si lo ven ahí meto la aguja por la mitad de la B y solamente por la hebra de atrás, y esta vuelta hago puntos bajos únicamente en la hebra de atrás, sin ninguna disminución, sin ningún incremento, lo que quiere decir que al final de la vuelta voy a tener los mismos 30 puntos bajos. Entonces me voy a quedar acá tejiendo y nos vemos al final de la vuelta. Bueno, y aquí ya llegué a mi último punto. Este último punto no lo voy a tejer en la hebra trasera, sino que lo voy a coger completo para darle una mejor estabilidad a la vuelta. Hago una cadeneta de subida y empiezo mi vuelta número 3. Esta vuelta número 3 otra vez voy a empezar a tejer sola y únicamente en la hebra trasera puntos bajos, lo que significa que al final de esta vuelta voy a tener nuevamente 30 puntos. El último punto de todas las vueltas lo hacemos por entre las dos hebras y no solo por el de la parte de atrás. Entonces esta vuelta, que es la vuelta 3, la vamos a repetir hasta la vuelta 59. Entonces hacemos 59 vueltas. De esta misma forma no tienen que cambiar nada, entonces simplemente hacemos puntos bajos en la hebra trasera en todas las vueltas. Recuerda lo que te vengo diciendo, no hay ninguna disminución ni ningún aumento. En todas las vueltas vas a tener 30 puntos, entonces cada cierta vuelta trata de contarlos y cerciorarte de que tengas los 30 puntos que necesitas tener en la vuelta. Bueno, y yo me voy a quedar acá tejiendo y nos vemos al final de la vuelta 59. Bueno, y estoy aquí ya haciendo mi último punto bajo de la vuelta 59. Y entonces les va a quedar algo así. Este es el resorte de la manga. Al final va a quedar, obviamente ese es el puño, entonces va a quedar alrededor de la muñeca. Entonces ahora vamos a empezar a construir ya la manga como tal. Para eso vamos a hacer una cadeneta de subida y entonces si ven que aquí es donde normalmente tejíamos para seguir con el resorte. Entonces ya no vamos a tejer por ahí, lo vamos a voltear, lo vamos a poner de esta forma y lo vamos a empezar a tejer sobre la parte de arriba, no sobre la parte de al lado, sino ahora por este lado, por este costado. Y vamos a hacer un total de 62 puntos bajos. Si no entienden muy bien, de todas formas revisen en el patrón y ahí les mando un video
que lo explica mejor. Entonces acá yo meto mi primer punto bajo y continúo tejiendo. Normalmente hago un punto bajo como en la parte que no está en relieve, que está como hundida hacia abajo del resorte, y una sobre el relieve. Entonces una sobre la parte que está hundida hacia abajo y una sobre el relieve, y así voy a hacer mis 62 puntos. Cuando llegué al final, lo que hago es que cuento si tengo los 62 puntos. Lo que yo hago es que yo sigo tejiendo, y cuando estoy llegando al final de la vuelta, cuento cuántos puntos tengo y cuántos me faltan. Y de pronto, si veo que me hace falta algún punto o algo, pues hago un aumento o hago 2 puntos en un solo punto. Obviamente es un punto de diferencia, 2 puntos de diferencia, pero si les hacen falta muchos puntos es porque de pronto sí se equivocaron en algún lado. Pero no se preocupen que les tenga que dar exactamente. No se preocupen, no les tiene que dar tan exacto, simplemente tienen que tener 62 puntos al final. Si tienen que hacer un aumento al final, lo hacen y realmente no les va a afectar en nada la manga. Lo que les decía, obviamente tiene que ser solamente un aumento o máximo 2 aumentos, porque si no, obviamente sí se va a ver la diferencia. Pero si es solamente un aumento o 2 aumentos, no hay ningún problema. Entonces yo voy a seguir tejiendo acá y nos vemos al final de la vuelta. Bueno, recuerden que la cadeneta inicial no cuenta como punto. Entonces cuando vayan a contar los 62 puntos, tengan en cuenta eso para que no cuenten esa cadeneta y no les vaya a quedar un punto menos. Esto es súper importante porque en la siguiente vuelta vamos a hacer aumentos que nos tienen que dar los puntos que les voy a decir para que podamos hacer nuestro punto B con puntos bajos sin problema, porque si no de pronto les pueden sobrar o faltar puntos. Como siempre tenemos que tener múltiplo de 3, entonces es importante que en esta vuelta tengan los 62 puntos exactos. Entonces me voy a poner a contar mis 62 puntos y cuando termine nos vemos. Este es mi punto 58, 59, entonces voy 59 puntos, 60, 61 y 62. No me tocó hacer ningún aumento ni nada, o sea, si lo hacen bien les tienen que quedar los 62 puntos, pero si no, no se preocupen. Me refiero, no se preocupen, obviamente tienen que hacerlos. Al final de la vuelta sí o sí deben tener 62 puntos bajos o lo que les diga el patrón, dependiendo su talla. Entonces hacemos una cadeneta de subida y damos vuelta a la labor. Listo. Entonces acá vamos a hacer un punto bajo en el primer punto bajo, es decir, se saltan la cadeneta de subida y en esa segunda cadeneta o en el primer punto ahí hacemos un punto bajo. Listo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un aumento de puntos bajos en todos los siguientes puntos menos en el último. Entonces en el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos dentro del mismo punto bajo. En el siguiente hacemos 2 puntos bajos dentro del mismo punto. En el siguiente hacemos lo mismo. Entonces yo me voy a quedar aquí haciendo aumentos. Recuerden, hay que hacer aumento en todos los puntos de esta vuelta menos en el último punto. Entonces yo me voy a quedar acá haciendo los aumentos y nos vemos en el último punto.
Bueno, y aquí ya estoy en el penúltimo punto, entonces en este hago un aumento. Este es mi primer punto y mi segundo punto dentro del mismo punto. Y ahora voy a hacer un punto bajo en el último punto. Este último punto no hago aumento, ni en el primero ni en el último se hace aumento. En todos los puntos que no son el primero y el último haces un aumento. En este me está costando un poquito, pero aquí lo logro. Acuérdense que tengo que pasar la aguja por ambas hebras y hacemos un punto bajo. Si contamos los puntos que tenemos, me va a dar un total de 122 puntos. Miren en sus patrones y en sus patrones les dicen cuántos puntos deberían tener al final. Entonces, para nuestra tercera vuelta lo que vamos a hacer es una cadeneta de subida, le damos vuelta a la labor y vamos a hacer un punto bajo en el primer punto bajo, es decir, en solo un punto bajo. Nos vamos a saltar una cadeneta y en la que sigue vamos a hacer un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo, todo sobre el mismo punto. Entonces nos saltamos una cadeneta, hicimos nuestro primer punto B en puntos bajos y ahora en vez de saltarnos una cadeneta nos saltamos dos cadenetas y hacemos el punto B con puntos bajos. Un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Lo mismo que hemos venido haciendo en los delanteros y en la espalda. Nos saltamos dos cadenetas y hacemos nuestro punto B con puntos bajos. Entonces yo me voy a quedar acá haciendo mis puntos B con puntos bajos y nos vemos al final. Bueno, y estoy aquí ya terminando mi vuelta. Entonces termino mi último punto B, me quedan dos cadenetas, me salto una y en la última cadeneta o en el último punto hago un punto bajo. Si contamos los puntos, vamos a tener un total de 122 puntos bajos. O también podemos tener 40 puntos B en puntos bajos, cuentas 40 de esos triangulitos más los dos puntos bajos del principio y el del final. Entonces recuerden nuevamente, esto es únicamente para las mangas del saco talla M. Si tienen un saco con una talla más grande o un tallaje más pequeño, tienen que tener en cuenta el patrón que están tejiendo. Entonces, para que no se vayan a confundir. Listo, y hacemos una cadeneta de subida y como en todos los patrones que hemos hecho, vamos a seguir con el mismo patrón. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces hacemos un punto bajo en el primer punto bajo de la vuelta anterior y por la mitad del punto B de la vuelta anterior hacemos un punto B en puntos bajos. Entonces un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Si están tejiendo con color azul, con el mismo color que yo estoy tejiendo, tienen que tener cuidado porque cuando uno teje con estos colores que son un poquito más oscuros, a veces no se ve muy bien. Entonces háganlo bajo muy buena luz para que no se vayan a saltar los puntos y para que realmente se cercioren de que lo hagan por entre la mitad del punto B con puntos bajos de la vuelta anterior. Listo, y recuerden que siempre vamos a tener los mismos 122 puntos, no hay aumentos ni disminuciones. Con este color C o con este color azul vamos a tejer hasta la vuelta 20. Entonces vamos a seguir este mismo patrón que hacemos siempre con puntos B con puntos bajos hasta la vuelta 20 y en la vuelta 20 pasamos a color blanco o amarillo dependiendo la manga que estés haciendo. Acuérdense que esas dos primeras filas de punto bajo y de aumentos también cuentan como filas.
Entonces yo aquí en este momento, por ejemplo, estoy haciendo ya mi cuarta fila. Entonces cuenten bien 20 filas con color azul contando esas dos primeras. Entonces en esa fila, yo en la fila 20 cambio a mi color blanco porque yo estoy haciendo mi manga número 1. Entonces al final de la vuelta 20 nos vemos nuevamente para mostrarles el cambio de color. Bueno, y aquí ya, como pueden ver, tengo ya esta parte de la manga con mis puntos B con puntos bajos. Entonces son dos vueltas de primera vuelta de puntos bajos y segunda vuelta de aumentos. Y aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces yo ya estoy aquí al final de la vuelta 20. Voy a hacer mi último punto B con puntos bajos, 2 cadenetas y un punto bajo. Y en este último punto bajo voy a hacer el cambio de color. Entonces no lo cierro con color azul, sino que voy a traer mi color blanco o mi color B y voy a terminar mi vuelta con ese color o mi punto con ese color. Lo introduzco y lo cierro. Aprieto un poquito para que el punto no quede muy suelto. Traigo mis tijeras y corto la lana azul. Y continúo tejiendo normal, sin aumentos, sin disminuciones, con mi con mi lana blanca, y sigo haciendo el patrón común y corriente con mis puntos B con puntos bajos, 122 puntos en cada vuelta. Entonces yo les súper recomiendo que cada cierta vuelta, si de pronto no son tan expertas, cuenten para que se cercioren de que están haciendo los puntos que son. Siempre recuerden que esas dos cadenetas del punto B como punto bajo no cuentan como 2 puntos, sino solo como 1. Entonces sigan tejiendo nuestra manga con el color B o el color blanco. Nuevamente les repito, sin hacer ningún aumento, ninguna disminución. Nuestra vuelta 21, por ejemplo, la estoy haciendo con el color blanco y voy a tener 122 puntos al final. Esto lo vamos a hacer así exactamente igual, sin aumentos, sin nada, hasta la vuelta 78. Lo que quiere decir que en blanco voy a hacer un total de 58 vueltas. Entonces yo me voy a quedar acá tejiendo en mi color blanco y cuando lleguemos a la vuelta 78 nos vemos para mostrarles cómo queda la manga. Nuevamente les recuerdo, depende mucho de la talla que tengan. Entonces estén pendientes de su patrón. Nos vemos al final. Bueno, antesitos de irme quería mostrarles más o menos cómo se empieza a ver la manga. Si ven que les quedan quedando como este tipo de cositas, como en relieves, es normal por los aumentos que se hicieron en la parte de abajo, pero una vez ya la doblas ya no se ve tan arrugada, por decirlo así. Entonces sigan tejiendo tranquilas, confíen en el proceso y nos vemos en la vuelta 78. Bueno, y aquí ya estoy terminando mi vuelta número 78. Mi punto bajo. Dejo una hebra un poquito larga y con mis tijeras, esto nos va a ayudar a unir después unas partes, y corto. Y con el crochet
jalo el hilo. Y aquí tienen la manga, ya está lista. Se las voy a mostrar, se ve de esta forma. Y para hacer nuestra otra manga vamos a repetir exactamente el mismo proceso, simplemente que en la vuelta 20, en vez de cambiar a color blanco, cambiamos a color amarillo. También la tejemos con 78 vueltas, exactamente igual que esta manga que tejimos, solo que una es amarilla y la otra es blanca.